Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Mariela Pérez Lallí y soy profesora adjunta en psicodiagnóstico e investigadora en el Infolab. Hoy les voy a hablar de un tipo de ciberviolencias que constituye delito para poder pensar algunos atravesamientos jurídico-legales de estos fenómenos y sobre todo reflexionar sobre el rol del psicólogo o psicóloga en estas circunstancias, ¿sí? Nosotros sabemos que las ciberviolencias son un fenómeno complejo que incluye muchas aristas, subjetivas, sociales, políticas, legales, ¿sí? Hoy vamos a enfocar en algunas de ellas que justamente están tipificadas en nuestro Código Penal como delito. Vamos a referirnos al grooming, vamos a referirnos a la extorsión sexual o sextortion y vamos a referirnos a la difusión de imágenes de desnudos de menores. En cuanto a este último punto, la difusión de imágenes íntimas de niños, niñas y adolescentes, tenemos que pensar que pueden provenir de diversas situaciones, ¿sí? Puede provenir de packs, sobre todo adolescentes, tienen como un conjunto de fotos íntimas que suelen utilizar para enviarles a quien ellos o ellas tengan ganas o consideren, y a veces justamente en este envío pierden control sobre su difusión. Otra fuente de esta difusión puede provenir del ciberbullying, es decir, algún par que se hizo de una foto íntima y la difunde con fines de hostigamiento o de discriminación o de humillación. También puede provenir de imprudencia, ¿sí? Nosotros conocemos el fenómeno del sharenting, que tiene que ver con aquella tendencia eh, de publicar o compartir fotos de nuestros seres queridos, y justamente en esa publicación puede haber, con una intención de ternura, el compartir una imagen que muestre al menor desnudo. Ustedes saben que hay distintos sistemas de alerta internacional que detectan eh, cuando empiezan a circular imágenes de menores desnudos, sobre todo. Entonces, estos están hechos a través de algoritmos y no pueden identificar la intencionalidad, por lo tanto que sea una mamá que sube la foto de su hijo bañándose o en la playa desnudo porque le parece tierno, o sea un pedófilo que está compartiendo, ¿sí?, esta información con una intencionalidad eh, específicamente delictiva. Va a tener que tener lugar una investigación y va a formar parte del rol del investigador judicial poder distinguir si ha habido imprudencia o negligencia, pero no hay intencionalidad delictiva, de cuando sí la hay. Y por último, específicamente las imágenes de abuso sexual infantil, mal conocidas como pornografía infantil, porque en realidad, digamos, a lo que se llama es hacer un uso correcto del término, ya que la pornografía es una producción de imágenes de manera consentida, con fines de entretenimiento, con un contrato, ¿sí?, que en estos casos de ninguna manera, por lo tanto llamarlo pornografía infantil es un error. Tenemos que hablar de la representación de imágenes de abuso sexual infantil. Eh, por otra parte, tenemos la extorsión sexual, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando media un chantaje, una amenaza, esto sí constituye delito, aunque sea por medios electrónicos o en un entorno digital. Y de lo que se trata básicamente es de que amenazo por distintos fines, que puede ser, bueno, fines económicos, o puede ser prolongar una relación, o puede ser acceder a un encuentro físico. Extorsiono con la difusión de imágenes íntimas si no logro este fin que estoy queriendo como agresor, ¿no? Y por último tenemos el grooming, al cual nos vamos a dedicar un poquito más, ¿sí? El grooming se define como aquellas acciones
por medio de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos que tiene por objetivo contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, ¿sí? En la Argentina es un delito descrito en la ley 26.904, sancionada el 13 de noviembre del 2013. ¿Cuáles son las fases más comunes del grooming? Primero es un adulto, ¿sí?, que procede a elaborar lazos emocionales con el menor. Esto de adulto lo pongo en consideración porque también se podría considerar grooming cuando se trata, por ejemplo, de una persona de 16, 17 años, ¿sí? Aunque no sea adulto, sí tiene la responsabilidad y se considera este concepto de grooming. Entonces, el punto es que va a entablar lazos emocionales con el menor a través de Internet. Puede simular su identidad o no, porque esta es una característica de los vínculos tecnomediados, es decir, que en todo caso, si hay alguien que está acosando con fines sexuales a un menor y dice ser menor, no tenemos manera de estar seguros de esto, podría ser un adulto que esté simulando esta identidad. Así que siempre, en todo caso, independientemente de la identidad digital del agresor, tenemos que estar atentos cuando un menor está siendo acosado sexualmente a través de medios digitales. Después, en general, el groomer, y digo groomer y lo digo en masculino porque el 90% son hombres, ¿no? El grooming va obteniendo datos personales y el contacto del menor. En realidad, en general, hay distintas modalidades en las que se da el grooming, pero muchas veces, digamos, se trata de un vínculo de mucho tiempo, de un vínculo de confianza, de un vínculo de amistad que han establecido, ¿sí? Y recién a partir de entablar esta relación se empiezan a extraer otro tipo de datos más sensibles y en algún punto, ya utilizando tácticas de seducción, provocación, se obtiene el envío de imágenes de contenido íntimo y consigue que finalmente el menor se desnude o realice actos de naturaleza sexual. A partir de allí muchas veces lo que ocurre es que en este momento el menor se da noticia de lo que está pasando porque cuando quiere tal vez cortar esta situación o ya no se siente cómodo haciéndolo, eh, empieza una situación de acoso o chantaje para obtener cada vez más material, ¿sí? O incluso poder obtener un encuentro físico para abusar sexualmente también de este niño, niña o adolescente, ¿sí? Vamos a pensar entonces qué tendríamos que hacer ante un caso de grooming, porque como profesionales de la psicología necesitamos conocer esto independientemente de que nos desempeñemos en el ámbito jurídico, porque trabajando en el ámbito educacional o en el ámbito clínico podemos anoticiarnos de estas situaciones. Y debemos saber que es importante no borrar ninguna conversación del dispositivo, no compartir el contenido de las conversaciones, no interactuar con el acosador, no denunciar el perfil en la red social. Esto es fundamental porque se constituye delito y nosotros denunciamos el perfil, en realidad lo que estamos es alertando al agresor de esto. Preservar las conversaciones y sobre todo realizar la denuncia, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Quiénes pueden realizar la denuncia de grooming? Cualquier persona, ¿sí? Toda persona que se considere lesionada por un delito, perseguida de oficio o que sin pretender ser lesionada tenga noticias de él, podrá denunciarlo al juez o al Ministerio Público Fiscal o a la policía. ¿Dónde se radica la denuncia? En la policía y en la fiscalía, ¿sí? En realidad, después, al finalizar, yo puedo pasarle los datos específicos en los cuales en la ciudad de Mar del Plata puede hacerse esto. Hay algunas instituciones intermedias, líneas de 0800, ONG, municipios, secretarías, que van a derivar el caso a la fiscalía, porque también son herramientas, ¿sí?, para poder asesorarse o iniciar la denuncia. ¿Y cómo se realiza la denuncia? Bueno, la denuncia va
busca contener en lo posible la relación de hecho con las circunstancias del lugar, el tiempo, el modo de ejecución y la indicación de sus partícipes damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta la índole de estos delitos, donde es muy fácil perder la evidencia al eliminarse las cuentas. Cuanto más rápido llega conocimiento del fiscal, más rápido se ponen en marcha los protocolos de actuación y preservación de las pruebas. Ahora sí vamos a pensar un poco el rol del psicólogo o la psicóloga en su función como trabajador de la justicia en el fuero penal, específicamente en lo referente al grooming, ¿sí? Básicamente tenemos dos líneas, ¿no? Una en referencia a lo evaluativo y otra en referencia a lo que sería la sensibilización y prevención. Dentro de lo evaluativo podemos especificar. Primero, en relación a la declaración en cámara Gesell. La evaluación previa a una cámara Gesell siempre debe realizarse. Hay dos condiciones para que un menor o una menor declare en cámara Gesell. Primero que quiera, ¿sí? Y luego que esté en condiciones de hacerlo. Es decir, que esta declaración no le suponga un mayor daño. Y esto debe ser evaluado por parte del psicólogo o psicóloga que cumple esa función, ¿sí? Que es muy importante, hay que distinguir los tiempos procesales de los tiempos subjetivos. Nuestra función es acompañar al niño, niña o adolescente a contar su verdad a su modo, en sus tiempos, y sobre todo procurando la no revictimización, ¿sí? El niño, niña, adolescente es sujeto de derecho, no se puede permitir que se transforme en objeto de prueba. También en el caso de la cámara Gesell está la traducción de preguntas del requirente, sea de la ayudantía fiscal en este caso, como de los abogados de parte, ¿sí? La traducción en función de la edad del niño, niña, adolescente, de sus capacidades de comprensión y de nuevo a una formulación adecuada que no resulte revictimizante, ¿sí? Después está la función pericial dentro de lo evaluativo. Implica una evaluación de las secuelas que ha tenido esa situación para el niño, niña, adolescente y sus vínculos. No tenemos nunca que olvidamos que estamos con sujetos en constitución, entonces hay que atender a la dimensión de sus vínculos, de su afectividad, de su salud física, de su escolaridad. Esta situación muchas veces implica culpa, que se sientan responsables porque sostuvieron un vínculo que finalmente resultó dañino y se dan cuenta que hasta delictivo durante un tiempo, muchas veces hasta pudieron disfrutar y gozar en ciertas circunstancias, sobre todo en el periodo inicial en que la manipulación del grooming generalmente apunta a mucho afecto, a mucha contención, a una charla centrándose en sus intereses. O sea, los groomers realmente tienen estrategias manipulatorias muy, muy aceitadas en general, ¿sí? Y en este punto es importante que el psicólogo o la psicóloga realice una intervención subjetivante para con este niño, niña o adolescente que sufrió la situación, ¿sí? Pudiendo ayudarlo a comprender que fue objeto de manipulación del agresor y que no es culpable de ninguna manera. Con las familias muchas veces también hay que ayudarles a metabolizar y procesar lo que ocurrió, ¿sí? Es de un impacto muy grande, entonces hay que dar un espacio para construir herramientas de prevención para posteriores situaciones y sobre todo poder elaborar esto. Es una situación muy nueva, hay poco conocimiento, pero bueno, hay herramientas provenientes de otras circunstancias que se pueden aplicar acá, como por ejemplo cuando se trabaja con abuso sexual infantil tradicional, digamos, no tecnomediado. Entonces, digamos, como trabajador de la justicia, el psicólogo en realidad tiene que tomar en cuenta que esta es su parte interventiva, si bien no va a ser terapéutica, tiene posibilidad de ejercer operatorias subjetivantes
y que ayude a las familias también a procesar esto. Y también muchas veces como trabajadores de la justicia, digamos, son convocados y convocadas por las escuelas a dar charlas para informar en relación a esto. La prevención se basa en la información respecto a estos temas. Es muy relevante. Y otra función es en el testimonio en el juicio oral sobre el trabajo, ¿sí? El psicólogo o psicóloga es convocado a declarar en relación a estas pericias que realizó, en relación a la evaluación previa a la cámara Gesell, en relación a aquello que aconteció en la cámara Gesell. Como para sintetizar entonces, tenemos que recordar que hay momentos procesales y momentos subjetivos, insisto con esto, que no puede ganar la urgencia procesal en estos casos, ¿sí? Aunque la realidad es que sobre todo en el grooming, a veces esto está en constante tensión. Piensen que muchas veces cuando aparece un caso de grooming, en realidad no es solo ese niño o esa niña o ese adolescente que lo está sufriendo, sino que muchas veces hay otros menores en riesgo. Entonces hay que implementar de manera urgente aquellos mecanismos como para poder proteger también a esos otros menores. Y muchas veces esto implica, ¿sí?, tener que acelerar los tiempos de declaración para poder justamente rastrear. Entonces, lo que le sucedió a un niño puede efectivamente en este momento estar sucediéndole a otros. Y esto es algo que atraviesa específicamente las cuestiones de grooming. Recordar que el niño es sujeto de derecho, ¿sí?, que no sea un objeto de prueba, resguardarlo, no permitir las revictimizaciones, no perder de vista lo específico de la temática, de las características de los vínculos tecnomediados, ver siempre el interés superior del niño, niña o adolescente, acompañarlo y asistirlo para que pueda contar su verdad a su modo y en sus tiempos. Para esto es importante dedicar espacio y tiempo a armar un vínculo de confianza, ¿sí? Y sobre todo entender que esto se trata de un abuso sexual infantil con características específicas, o sea, en otro contexto, pero estamos hablando de abuso sexual infantil. Por último, y específicamente en lo que hace a nuestro rol, poder hablar de algunos principios que en estas situaciones guíen la escucha. Son principios muy relevantes. Primero, la dignidad, ¿sí?, que implica una escucha atenta y resguardada de la intimidad, que brinde los tiempos necesarios para contar de la manera en que pueda hacerlo. Es importante que tenga claros sus objetivos, ¿sí? Aunque no sea un proceso terapéutico, siempre nuestra posición debe ser subjetivante y sabemos que va a tener efectos, aunque estemos en instancia evaluativa. Entonces hay que dejar expresar aquello que puede a su manera, ¿sí? Evaluar muy bien las preguntas que vamos a hacer, de qué manera formularlas, con qué objetivo, si es necesario en este momento, si tiene más beneficio que perjuicio. El respeto, ¿sí?, implica dar lugar a la palabra del otro, de la otra, sin prejuicios, escuchando al modo, ¿sí?, en que pueda desplegar su palabra. Por supuesto, limitar opiniones, limitar juicios, todo esto que hace al rol del psicólogo o de la psicóloga en la abstinencia y en una buena praxis, sin cuestionar. Y poder plantear desde una posición empática, ¿sí?, aquel diálogo, aquella conversación, de poder realmente entender los atravesamientos emocionales sin quedarnos con esto, agobiados por las urgencias procesales o agobiados por las determinaciones que se nos piden, realmente establecer un espacio de escucha resguardado, respetuoso y conforme a esta idea del niño, niña, adolescente como sujeto de derecho. Pero también esa escucha tiene que tener efectividad, ¿sí? Implica que algún resultado que altere la situación conflictiva de manera positiva debe haber.
algo debe pasar a partir de esa conversación, algo que tenga efectos sobre la situación y que sean efectos que justamente mínimo alivien, que sean efectos positivos para ese niño, niña o adolescente. ¿Sí? ¿Cómo escuchar en estas situaciones? Lo primero que tenemos que pensar, y esto de nuevo cuando llega al ámbito jurídico ya probablemente se estableció esta situación, pero muchas veces como psicólogos y psicólogas podemos encontrarnos con esto en otros contextos, ¿sí? Entonces cuando empezamos a escuchar alguna situación que no siempre viene directa, a veces viene muy difusa, tal vez estamos en una psicoterapia con un niño y el niño empieza a estar preocupado respecto a cómo cambiar las claves de su dispositivo, por ejemplo. No es que siempre va a venir directo, porque en muchas ocasiones ni siquiera tiene registro en un principio de que está en riesgo el menor, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que hacer una evaluación de riesgo inminente. ¿Qué implicaría el riesgo inminente en estas situaciones? Primero, que siendo menor haya concretado un encuentro personal o el mismo sea inminente en un marco en el que se infiera riesgo, es decir, con alguien que dice no conocer, que esté recibiendo amenazas o chantajes para continuar con un vínculo contra su voluntad, o el estado severo de compromiso emocional con el que cuente lo que atraviesa, ¿sí? Puede ser que nos esté hablando de un amigo con el que chatea y veamos que el incremento de ansiedad o de angustia, que tal vez desajustado a eso que nos está contando, entonces, bueno, mínimamente estar alertas a esto, ¿sí? Necesitamos poder brindar un mínimo de asesoramiento a las familias, ¿sí? Este mínimo que hoy hablábamos para proteger la prueba y tener las derivaciones institucionales correspondientes. Esto forma parte de nuestra responsabilidad, ¿sí? Y por último, poder pensar como psicólogos y psicólogas todo lo que tiene que ver con el trabajo preventivo y el trabajo en territorio, ¿sí? Pensar la información, pensar la información legal, cómo democratizarla, cómo poder colaborar en este acceso a la justicia de nuestra comunidad, tanto sea en poder difundir de una manera entendible para la población, tanto sea de poder asesorar a las familias respecto a sus distintos derechos y las distintas responsabilidades y las distintas opciones que tienen de resguardo cuando estén sufriendo alguna situación que pueda suponerse delictiva. ¿Sí? Hay guías de actuación y de hecho se están elaborando guías de actuación específicamente en relación a ciberviolencias para docentes, que muchas veces son aquellos adultos y adultas que se anotician de estas circunstancias porque los niños y niñas pasan mucho tiempo en el colegio y pueden justamente contar, o bien no contar ellos, pero contar a algún compañero o compañera, y bueno, y poder inferir algo de esta situación, entonces, para que sepan cómo actuar frente a estas circunstancias, ¿sí? Hay que poder conocer, capacitarse sobre las especificidades de estas ciberviolencias. Esto es muy importante, incluirlo en la formación de profesionales de la salud y de la educación, y sobre todo este mínimo de conocimiento de los atravesamientos legales, la educación sexual integral y lo que es toda la formación ciudadana en lo escolar puede hacer mucho al respecto de la prevención, y sin dudas la alfabetización digital, que implica no solo conocer, ¿sí?, herramientas y medios de acceso a las redes y al mundo virtual, sino también poder conocer los derechos, las responsabilidades, los riesgos y cómo actuar frente a esto. Sí, bueno, esto básicamente sería todo. Quiero cerrar para contarles que en Mar del Plata las denuncias sobre el grooming se reciben en la Fiscalía General de Almirante Brown 1222, también en La Rioja 2327, en la Fiscalía CTC del Ministerio Público. Se podrían acercar a la Comisaría de la Mujer,
llamando al 134, que es una línea de delitos federales, o también hay sitios y aplicaciones de Grooming Argentina. Bueno, espero que les haya servido esta información, que les sea útil, y cualquier cosa, bueno, pueden ustedes contactarme perfectamente para hacer más consultas y si tienen alguna otra inquietud. Bueno, muchas gracias.